Bienvenidos a todos a esta sala Concha Velasco de este Laboratorio de las Artes Escénicas de Valladolid. Señor alcalde de Valladolid, muy buenas tardes. Bienvenido. También quiero saludar a las autoridades presentes en este acto. También a todos ustedes, empresarios, estudiantes, directivos. Gracias por estar esta tarde con nosotros. Me gustaría también saludar a todas las personas que nos siguen a través de las pantallas de televisión y a quienes nos siguen en directo a través de YouTube Live, a través de rtvcyl.es y también a quienes nos siguen también a través de las redes sociales con el hashtag, os lo voy a recordar, podéis todos tuitear, #InnovationDay. Les recuerdo que esta es una iniciativa de Bankinter y Castilla y León Televisión que no sería posible sin la colaboración de Telefónica y de Air Europa. Un año más tenemos que agradecer al Ayuntamiento de Valladolid el que nos acoja en este espacio que se ha convertido en una auténtica joya, en un referente de la innovación cultural en esta ciudad. Señor alcalde de Valladolid, Óscar Puente, gracias un año más por su colaboración. Le cedo la palabra para que abra este acto y pido para ello un fuerte aplauso. Muy buenas noches, buenas tardes. Lo primero, agradecer a Televisión Castilla y León y a Bankinter el haberme invitado a participar brevemente, no se asusten, en este acto. Un año más, esta iniciativa Innovation Day nos invita a reflexionar, en este caso, sobre la economía digital, algo de lo que hace bien poco no sabíamos casi nada y que hoy se ha convertido en uno de los elementos fundamentales de nuestra realidad. Leía el otro día que 4 de las 10 empresas más importantes del mundo pertenecen a ese sector, que tienen más competitividad que el resto y que les ha costado aproximadamente la tercera parte que al resto de empresas, de esas 10 empresas más importantes, posicionarse entre esas 10 más importantes del mundo. Por tanto, parece que la economía digital, es evidente, se abre paso a toda velocidad. Se dice que en España antes de 2020 representará aproximadamente un cuarto del PIB español y, por tanto, todo lo que reflexionamos en relación con esta materia es evidente que nos acerca a ese futuro inmediato que tenemos por delante. Está claro que tenemos que ponernos las pilas en todo lo que tiene que ver con esto. También con otros sectores productivos, el industrial, que no acaba de tirar todo lo que nos gustaría. Estábamos, parece, en las últimas cifras en un 13% del PIB y, por tanto, estos dos sectores, estos dos motores, tenemos que intentar que funcionen, que vayan a la mayor velocidad posible y, sobre todo, que estemos presentes en esa economía, también apoyando desde las administraciones. Y también no olvidar una cosa, los derechos, ¿no? Yo creo que la economía digital corre el riesgo de dejar a gente atrás y para eso también las administraciones tenemos que estar siempre en guardia para intentar aportar de manera que el acceso a Internet, el acceso a las nuevas tecnologías sea lo más universal posible, que nadie quede rezagado y también que se cree de verdad empleo y no se destruya, porque creo que esa es una de las cuestiones fundamentales que hay detrás de cualquier iniciativa de carácter económico. Pero, en fin, lo que quería dejar claro con mi presencia hoy aquí, a invitación tanto de Bankinter como de Televisión Castilla y León, es el apoyo del Ayuntamiento de Valladolid decidido por estas nuevas formas de economía. Una ciudad, Valladolid, que quiere estar a la vanguardia en este tipo de apuestas, que tiene una agencia de desarrollo que está muy volcada en todo lo que tiene que ver con la economía digital y, desde luego, quería de esta manera que se sintiera el respaldo y el aliento del Ayuntamiento de Valladolid a este tipo de iniciativas. Y les dejo, porque yo vengo también sobre todo a escuchar y a aprender y a dejarles sobre todo con las personas que hoy vienen a hablar aquí y que sin duda nos van a iluminar un poco el camino para entender mucho mejor en qué consiste la economía digital. Así que muchas gracias a todos y todas. Muchas gracias, señor alcalde. Los horizontes de la economía digital protagonizan este segundo día de la innovación y son María Garaña, vicepresidenta de la División de Soluciones Empresariales de Microsoft para Europa, Oriente Medio y África, y Javier Rodríguez Zapatero, presidente del Instituto Superior para el Desarrollo de Internet, quienes recogen el testigo de la primera edición. Gracias a los dos de todo corazón por acompañarnos hoy y gracias un año más al presidente de General Electric España, en España y Portugal, Daniel Carraño, por impulsar esta iniciativa que hace justo un año nos dejó múltiples titulares y varias lecciones que vamos a repasar rápidamente, si les parece, dando al play.
que es una explosión lo que estamos viviendo desde el punto de vista de innovación. Es verdad que además mucho tiene que ver con el mundo de la tecnología, pero también porque nos está dando posibilidades que antes no había. Es un mundo muy rápido. ¿Quién iba a pensar que hace 7 años una compañía como Uber iba a poner en jaque a toda la industria del taxi? El fracaso es un tema absolutamente fundamental en todos los niveles en este mundo tan importante de la innovación. El miedo paraliza, en general en la vida. Y entonces, si tú haces, pues claro, unas cosas te salen bien, otras mal. Si no intentas nada, pues no intentas nada. Lo primero que tienes que hacer para innovar es arriesgar. Nosotros somos una compañía de casi 400.000 empleados, muy grande. Tenemos ya, pues hemos hecho muchísimas sesiones de los valores de la compañía, se han decidido con los empleados. Los proyectos de transformación en el área cognitiva se han decidido con 8.000 proyectos de empleados y dices, bueno, ¿cómo puede ser? Pero claro, ideas de gente que incluso ha incluido a familiares, a gente de fuera, a partners. Colaborar quiere decir mirar un poco externamente, es lo que es la innovación abierta, que pueden ser de clientes, de partners, de competidores, para problemas reales que puede tener la sociedad o que puede tener en ese momento la compañía. Yo creo que para mí, ser valientes, no tengáis miedo, hacer cosas, que eso seguro que desde luego va a tener retorno sí o sí. Hay millones de personas que os van a decir, en casa, en el colegio, en la universidad, en el trabajo, te van a decir que eso no se puede, dónde vas, tú que te has creído, etcétera, etcétera. No creáis a ninguno. No creáis a ninguno. Y si hay una entidad financiera que lleva en su ADN la innovación, esa es Bankinter, un banco que desde el año 1965 se ha ido adelantando a los tiempos y ha abierto camino de forma disruptiva en la relación con los clientes. Lo sabe muy bien Joaquín da Silva, su director general de la entidad y director del territorio norte de Bankinter. Pido un aplauso para él, Joaquín. Tuyo es el atril. Buenas tardes. En primer lugar, permítanme presentarme. Como decía Álvaro, mi nombre es Joaquín da Silva y soy su director general de Bankinter. Quisiera darles la bienvenida y, lo más importante, agradecerles a todos ustedes su asistencia a esta segunda edición de Innovation Day. Muchísimas gracias al excelentísimo alcalde de Valladolid y al resto de autoridades que han tenido a bien acompañarnos durante la tarde de hoy. Muchísimas gracias a todos. Cuando la televisión de Castilla y León, hace 2 años, nos brindó la oportunidad de poder organizar un evento de estas características en Bankinter, decidimos, sin dudarlo, sumarnos a él, ya que coincide plenamente con la que ha sido la variable más importante de estos 52 años de historia que tiene nuestra entidad y la que, sin duda, seguirá siendo la variable más importante en el futuro, ya que está profundamente grabada en nuestro ADN. Y esta variable no es otra que la innovación. Permítanme utilizar solamente 5 minutos de la tarde para situar este evento de innovación, de transformación digital, en el contexto del sistema financiero y más concretamente en Bankinter. Para Bankinter, la innovación no es una moda más, no es un parámetro más de gestión, es simplemente una necesidad para poder sobrevivir con éxito en un ecosistema tan competitivo como es el sistema financiero español en estos momentos, donde además operan entidades realmente grandes, lo cual nos obliga a realizar un esfuerzo para desarrollar capacidades y propuestas de valor que sean claramente diferenciales. Como les decía, Bankinter no es una de las entidades más grandes del sistema, pero sí es una de las más solventes y, sin duda, los números, los ratios, así lo atestiguan, es la que tiene mejor calidad de activos en su sistema. Ayer la EBA publicaba unos datos al respecto y la más rentable. Déjenme decirles, con el único objetivo de poder validar nuestro modelo de negocio, y les pido disculpas por el minuto de autopromoción, que nuestra entidad en los últimos 3 años ha sido capaz de triplicar su valoración en bolsa, en 3 años triplicar, y que en el año 2016, por 4º año consecutivo, hemos sido la acción bancaria con mejor comportamiento en el IBEX 35 y una de las acciones con mejor comportamiento en toda Europa. Y si hay alguna razón que explica estos datos que acabo de facilitarles, que explican 52 años de independencia sin necesidad de recurrir a ninguna operación corporativa e incluso la posición de privilegio que ocupamos actualmente, no es otra que la innovación. La innovación entendida como la capacidad de adaptarnos antes y de una manera más eficiente a todos los cambios que se producen en nuestro entorno. Desde 2 vertientes. La primera,
desde la utilización de la tecnología de una forma eficiente para nuestra actividad, lo cual debe de redundar en una mejora en la competitividad que debemos de trasladar en el portfolio de productos y servicios que facilitamos a nuestros clientes. Porque al final, no lo olvidemos, lo único importante de la innovación, de la transformación digital, es el cliente. La clave de bóveda es el cliente y la calidad de servicio que somos capaces de ofrecerle. Y por otro lado, la agilidad para poder anticiparnos a los demás, a los competidores, ante todos los movimientos que se producen en el mercado y para poder detectar nichos y nuevos negocios que se producen como consecuencia de los cambios que se producen en los usos sociales y en los cambios normativos y reguladores. Déjenme, para que puedan entenderlo, decirles algunos ejemplos de lo que ha sido la innovación en Bankinter a lo largo de toda nuestra historia. En 1987 lanzamos las cuentas remuneradas, cuando nadie las utilizaba. En el año 1992 los fondos de inversión, cuando eran unos grandes desconocidos. En 1994 lanzamos Banca Telefónica. Y hace ya 20 años, escuchan bien, 20 años que llevamos el banco a Internet. Ya en este siglo, a comienzos de esta década, llevamos la operativa bancaria y bursátil al móvil, cuando en aquel momento, porque hoy es una commodity, el móvil es una commodity en la industria, pero en aquel momento parecía ciencia ficción. Hoy tenemos dos personas terriblemente cualificadas para poder hablar de innovación, para hablar de transformación, de innovación digital, como son María Garaña y Javier Rodríguez Zapatero. Dos personas realmente cualificadas, además moderadas por el que ha sido el hilo conductor del Innovencio Day de estas dos ediciones, como es Daniel Carreño, el presidente de General Electric para España y Portugal. Yo no voy a ensalzar la figura de Daniel porque siempre que lo hago en un acto público ya todo el mundo termina interpretando mis palabras en clave de amistad, que son verdad, pero estarán de acuerdo conmigo en que tener un moderador como Daniel Carreño es un auténtico lujo para Innovation Day. Es el momento de escucharles. Sin más, reitero el agradecimiento en nombre de todo el equipo de Bankinter en Castilla y León, su asistencia a este evento. Muchísimas gracias por su atención. Disfruten de la tarde. Muchas gracias, Joaquín. Les recuerdo a todos que tenemos un hashtag que pueden seguir activos a través de las redes sociales para tuitear los mensajes que vamos a escuchar, las lecciones que vamos a escuchar a lo largo de esta tarde. Vivimos en un cambio de era favorecido precisamente la tecnología en el que todo cambia a un ritmo vertiginoso, a una velocidad de vértigo. Es el momento de presentar a los tres protagonistas de esta tarde. María Garaña es una de las mujeres que mejor conoce el universo innovador, dirige la división de soluciones empresariales de Microsoft en Europa, África y Oriente Medio, una de las áreas de la compañía con mayor proyección de negocio. Lo hace desde 2015, tras 7 años, siendo la presidenta de Microsoft en España y Portugal. María es licenciada en Ciencias Empresariales y Derecho, diplomada en Comercio Internacional por la Universidad de California y cuenta además con un MBA en la Universidad de Harvard. Javier Rodríguez Zapatero es también una de las voces más autorizadas para dibujar el horizonte hacia el que nos dirigimos. Es presidente del ISDI, el Instituto Superior para el Desarrollo de Internet, una escuela de negocios que forma a los líderes de la nueva economía digital. Javier Rodríguez es licenciado en Administración y Dirección de Empresas, ha sido director general de Google en España durante 9 años, tras su paso por Yahoo, donde llegó a ocupar el cargo de presidente en España. Y por último, presentar al que va a ser el moderador de este interesante encuentro, Daniel Carreño, presidente y consejero delegado de General Electric en España. Es licenciado en Dirección y Administración de Empresas por la Universidad de Comillas y posee además un programa de desarrollo directivo por el IES. Hay que decir que es leonés y abanderado precisamente de su tierra. Gracias a los tres por acompañarnos, por hacer un hueco en las agendas, que es extremadamente difícil, y más en estos tiempos donde los que se dedican al mundo de la empresa saben que estamos con los números, con el cierre de año y preparando los presupuestos del año siguiente. Les voy a pedir a los tres que se vayan sentando, y ahora sí lo que vamos a hacer es darles la bienvenida a todos ustedes a esta jornada de Innovation Day. Vamos a ver un vídeo. Daniel, después el auditorio es tuyo. Adelante. Han pasado más de 20 años desde la publicación del bestseller La economía digital del empresario canadiense
Todd Tapscott. Considerado uno de los pensadores más influyentes del cambio de siglo, Tapscott hablaba entonces, en pleno amanecer de la revolución tecnológica que estaba a punto de estallar, de un cambio de paradigma que iba a transformar nuestra forma de pensar, nuestra forma de aprender, de jugar y hasta de trabajar. Un viaje de lo analógico a lo digital, con un horizonte plagado de oportunidades, pero también con grandes incógnitas. Nuestro mundo está mudando hacia lo digital a una rapidez nunca antes conocida. La fuerza del trabajo es sustituida por el valor del conocimiento. Los datos y su transformación en información van a convertirse en una herramienta indiscutible para la toma de decisiones de los nuevos líderes. La sociedad comienza a funcionar en red y aparecen nuevas fórmulas de consumo, nuevas formas de medir la rentabilidad de una compañía más allá del capital y, por lo tanto, nuevas estructuras corporativas que compiten por liderar el cambio fomentando nuevas formas de pensar y de crear. ¿En qué momento estamos de esa revolución? ¿Cómo puede impactar todo esto en nuestras compañías? ¿Puede una empresa del siglo XX seguir viviendo en el siglo XXI? ¿Cuál es el horizonte de la economía digital? Bienvenidos al cambio. Bienvenidos al Innovation Day. Bueno, buenas tardes. En primer lugar, muchas gracias a Bankinter, muchas gracias a Castilla y León por hacer posible una jornada como la de hoy. Hemos escuchado revolución, hemos escuchado cambio, disrupción, nuevos paradigmas. Personalmente creo que sigue siendo una época de believers, vamos a hablar de ello ahora. Y en ese sentido es importante que instituciones, que entidades apuesten por dedicar tiempo a reflexionar, a informarnos sobre algo que está ocurriendo y que está ocurriendo a una velocidad realmente extraordinaria. En ese sentido, creo que es un lujo en este marco y con estos invitados, María, Javier, muchas gracias por acompañarnos hoy aquí. Y me gustaría comenzar precisamente remitiéndome a ese cambio, a esa revolución. Oímos con frecuencia frases bonitas como no es una época de cambios, es un cambio de época. ¿Vosotros creéis realmente que es así? ¿Estamos viviendo un momento singular en la historia? Estamos con María, ¿te parece, Javier? Me parece fantástico. Pues yo la verdad es que, bueno, antes que nada, buenas tardes, buenas noches. Yo sí que creo que es más allá de una frase hecha. Yo sí que creo que es un cambio de época y creo que de alguna forma, o sea, no es todo lo digital, pero que lo digital está en el corazón de ese cambio de época. Pero fíjate que además de lo digital, yo creo que más que nada también vivimos en el mundo de las emociones, porque yo creo que este acceso a la información, este poder del consumidor, que es que nunca hemos tenido tanto poder como el que tenemos ahora, yo creo que más que nunca nos hace también preguntarnos sobre temas de, y lo estamos viendo, y reflexionar de valores, de emociones, con lo cual yo creo que sí que es un cambio de era, pero yo junto la parte digital con la parte emocional. Y si somos capaces de realmente entrar el binomio entre ambos, yo creo que tendremos un binomio ganador ahí. Javier. Bueno, en primer lugar, muchas gracias a Valladolid y a ti también, Daniel, por haber sido partícipe y de alguna manera el organizador en la sombra de todo esto. Alcalde, tiene usted o tenéis aquí en Valladolid un auditorio fantástico, esto es precioso, se está muy bien aquí, lo tengo que decir, me siento a gusto, con lo cual parto agradeciendo a la ciudad el hecho de que hayáis montado este evento de innovación. ¿Estamos viviendo una época de cambio o un cambio de época? No lo sé, pero estamos en mitad de una vorágine espectacular. A mí, si imaginaos, este auditorio tan bonito, voy a hacer un ejercicio que me va a llevar un minuto, pero creo que es importante para explicar cómo me siento yo en este momento y cómo me he sentido también durante los últimos 17 años que estoy trabajando o que llevo trabajando en Internet. Imaginad que este auditorio tan bonito de pronto se queda herméticamente cerrado y los que están en la puerta se dan cuenta que no se puede salir. Estamos herméticamente cerrados, no hay manera de salir y ya estamos pensando que igual vamos a pasar la noche.
De pronto una gotera se abre en el techo y cae una gota de agua, de 1 centímetro cúbico. Al minuto siguiente caen 2 gotas de agua. Tenemos 3 gotas en el suelo. Al minuto siguiente 4 gotas de agua. Estoy duplicando. Al minuto siguiente 8, ya llevamos 15. Al minuto siguiente 16. Llevamos 31 gotas de agua que todavía son imperceptibles. Pero estamos herméticamente cerrados. 5 minutos no se nota, parece que llueve ahí fuera y no pasa nada. ¿Tenéis idea de cuánto tiempo tenemos antes de palmar? Porque vamos a palmar. O sea, en este ejercicio de imaginación vamos a palmar. Porque hay tecnología que te permite respirar bajo agua, pero no la llevamos puesta. O se está desarrollando, con lo cual vamos a morir. Aproximadamente, y según el cubicaje de esta sala, serían 32 minutos los que tardaríamos en morir ahogados. ¿Esto lo has calculado así sobre la marcha? Sí, es que lo he hecho muchas veces y ya me estoy haciendo un experto en calcular cómo las cosas van. De los 30 a los 33 caben todos los auditorios que hay en España y ahora vas a entender por qué. Impresionante. Y esto de ser profesor ahora también me permite jugar con esto y licencias que puedo hacer ahora que no estoy en Google y puedo decir lo que quiera. Libertad de cátedra. Porque María está más limitada que yo, en este caso. O casi más limitada que yo. Pero bueno, 32 minutos muertos. Pero ese no es el dato importante. El dato importante sobre el que me gustaría que reflexionáramos todos es que en el minuto 28, hagamos las cuentas juntos, solo el 6,25% de esta sala estaría llena de agua. Es decir, que solamente Daniel, María y yo nos estaríamos mojando realmente. El resto de vosotros ni lo notaríais. Sería esto una piscina y el 6,25% del auditorio estaría lleno de agua 4 minutos después muertos, porque claro, 100%, 50%, 25, 12,5, 6,25, son 4 minutos antes de morir. Ese minuto 28 es en el que yo siento que estamos ahora en esta revolución digital. Yo llevo esperando 17 años. 17 años contando que esto va a venir, pero si sois capaces de representar gráficamente esta curva, esta es una curva exponencial que es muy plana al principio. Y yo llevo deseando mucho tiempo que la revolución digital esté aquí, porque he estado trabajando 8 años casi en Yahoo y 9 años en Google y ahora en ISDI, deseando que esta revolución digital llegue porque soy un optimista digital. Y está empezando en este momento a ser exponencial. La pendiente de esa curva, el auditorio se está llenando de agua ahora y está empezando a afectar a prácticamente todas las industrias sin remisión. Incluso aquellas que piensan que por tener producto físico, su densidad digital, es decir, el grado de exposición que su cadena de valor tiene al mundo de Internet es baja. Error. Este es el momento y, como todos estos momentos, son momentos emocionantes que generan miedo, generan incertidumbre, hay que saber entender cómo afecta a la sociedad y los retos que nos pone delante. Pero es fantástico. Es un cambio de época espectacular y es el primero de muchos que vienen. Ha sido impresionante el ejemplo. ¿A ti que te gustan las matemáticas? En relación a lo que estás comentando, haces mención a esta transformación digital. La pregunta es para los dos, si la dinámica del resto de la conversación vais saltando libremente en muchos ejemplos como este, preferiblemente no, Javier, pero... Oye, voy a acabar en positivo, te lo garantizo. Pero ¿es una revolución que se limita a lo digital o trasciende? Es decir, yo tiendo a concebirla como tecnológica. Es decir, hay otras dinámicas para mí profundamente transformadoras, como puede ser la manufactura aditiva, como puede ser la genómica, la proteómica, que además tienen ese impacto mixto que mencionaba María antes, que unas se catalizan con las otras, es decir, están en un estado preliminar y se catalizan mutuamente. ¿Creéis que trasciende lo digital? ¿Lo digital es lo verdaderamente protagonista? ¿Cómo lo veis? A ver, es que yo cuando escucho hablar de una economía digital frente a una economía industrial, o sea, yo creo que no son dos economías, yo creo que está afectando a todos los sectores, a nosotros como consumidores, y además no me gusta la palabra afectar, porque la palabra afectar yo creo que tiene un contexto negativo, ¿no? O sea, está llegando a todos los sectores. Yo muchas veces cuando voy a compañías, porque, a ver, luego vamos a hablar, pero claramente esto hay una parte importante de cómo las empresas se están organizando, ¿no? Y yo cuando veo compañías que de repente pues, montan áreas digitales, agencias digitales, agencias de innovación, como una especie de satélite separado de lo que es el corazón de la compañía, yo creo que ese no es el enfoque correcto. Yo creo que precisamente, y además particularmente en un país como el nuestro y en Europa, se trata de transicionar, o sea, por eso se llama transformación digital, de transicionar una economía que está basada pues, claramente en el sector industrial y tal,
llevar esos mismos sectores al sector digital, ¿no? O sea, no es una economía diferente, no es que de repente ahora sea un sector tecnológico, no, o sea, la mayor oportunidad y trasciende a todos los sectores, o sea, a todos los sectores. Evidentemente la tecnología al sector tecnológico, pero aprovechando que estamos aquí en Castilla y León, hombre, uno de los sectores donde es que no se va a aparecer, no se está apareciendo ya en nada las conversaciones que se tienen es el automotriz. El sector del agro, ¿no? Entonces yo creo que trasciende a todos y particularmente nosotros tenemos el desafío de llevar sectores que han sido especialmente tradicionales a este mundo digital, por supuesto. En ese sentido, ¿qué argumentos le daríais al director de tecnología de cualquiera de las empresas que nos acompañan hoy, de sectores muy diversos, agroalimentarios, servicios, industrial, para justificar unas inversiones para una realidad que todavía no es a lo mejor tan evidente porque estoy fuera de ese 6,25% del que hablabas antes, Javier? Estoy arriba, todavía no me mojo, intuyo que por ahí abajo puede haber agua, pero yo estoy demandando dinero real para invertir ahora y poner algo en marcha que tiene un retorno tangible. Si me preguntas a mí, yo creo que más que ir al director de tecnología, en el momento en el que estamos, esta es una decisión del líder. Y cuando hablo del líder, hablo del CEO, hablo del presidente de la compañía. Tiene que tener una visión clara, tiene que ser capaz de entender que esa exponencialidad viene y tiene que ser capaz de identificar cuándo va a llegar su minuto 28. Aquí el tiempo en el que se hacen las cosas, el timing es muy importante y no es una decisión del responsable de tecnología. Esto es un cambio, es una transformación, no es una transformación digital, es una transformación en la era digital, es una transformación que, como habéis escuchado también en los vídeos de antes, está muy centrada en el hecho de que los modelos de demanda están cambiando porque los usuarios, nosotros, hemos pasado de desear una cosa y tener una cosa, o tener el deseo concedido en este espacio de tiempo, a tenerlo mucho más cerca e incluso anticipado. Esto ha generado modelos de negocio distintos que el liderazgo de una compañía tienen que saber entender. Si no, o sea, y esto es lo que cuento siempre, a mí se me acerca, tanto en mi época de Google como ahora en Easy, tengo la suerte de hablar con muchos presidentes de compañía, y cuando me cuentan, oye, Javier, te voy a poner en contacto con mi CEO o con mi Chief Information Officer, o te voy a poner en contacto con mi Chief Digital Officer, palabras que suenan muy bonitas, pero le digo que no. Si quieres que te ayude a transformar la compañía, esto empieza por ti. Con lo cual, creo que no se debe dejar esto en manos de solamente responsable de tecnología. Pero además, escuchando lo que dice Javier, es que además es importante tener una cosa clara. Es que hoy ya más de la mitad del presupuesto de tecnología de las compañías no está en el área de tecnología. O sea, no está en el área de tecnología. Hoy ya más de la mitad del presupuesto de tecnología está en las áreas de ventas, que si queréis luego hablamos, pero es que ya cómo se vende, y además me da igual el sector, es que no tiene, ya no se vende atracción, relación de irte a cenar, es que es amiguete mío. No, es que hoy, para tomar una decisión de venta de una compañía, está claro que está probado que hace falta por lo menos interaccionar con 5 personas dentro de la compañía, que si has hecho tus deberes verás quiénes son sus contactos en las redes sociales, qué tienen en mente. O sea, esto lo que ha hecho es que el presupuesto de tecnología hoy está mucho más repartido. Entonces, claro, el director de tecnología sigue siendo importante porque, a ver, eso es otra. Todas las empresas, o la mayoría, excepto las que nacen ya en la era digital, tienen una realidad y muchas veces su desafío no está en que no se lo crean. O sea, yo particularmente no me encuentro en ningún país, y tampoco en España, gente que no se crea. El desafío es ¿y cómo lo hago? O sea, ¿y por dónde empiezo? ¿No? Entonces, yo sí que creo, es que veo cada día que es una conversación más allá del área de tecnología, entre otras cosas, porque el área de tecnología no tiene la capacidad, incluso el presupuesto hoy por hoy, de manejar toda la conversación. ¿Y cómo se prepara uno para ese cómo y ese cuándo? Pues mira, te doy mi visión, a ver, y mi visión no es que esté basada, o sea, mi visión es lo que veo a pie de calle, ¿no? Si yo tengo que hablar de transformación digital en una compañía, hay una que creo que es la que vemos todos y la que más nos toca, que es la que tiene que ver en cómo una compañía interactúa con sus clientes, ¿vale? O sea, a través de Internet, multicanalidad. Yo creo que esa, con mayor o menor acierto, mayor o menor velocidad, es la que vemos.
Y yo eso me gusta llamarle como el comedor de la casa. Pero creo que hay otras 3 que son igual de importantes o más, porque muchas veces van a depender de que lo hagas bien en esas 3 áreas, precisamente de qué tan bonito se vea tu comedor. Entonces, una compañía tiene que tener, evidentemente, la parte de clientes, pero hay otra parte importante de digitalización que tiene que ver con sus empleados, otra parte de digitalización importantísima que tiene que ver, o sea, con sus productos, y lo estamos viendo, o sea, sectores, comentaba yo, automotriz, banca, retail, donde ya estamos empezando a ver. O sea, yo el otro día estaba en la M30 en Madrid que no se podía aparcar y era increíble cómo la gente cogía estos coches ya, el car to go, los dejaba en la M30. O sea, es que es otro mundo, ¿no? Y luego creo que el área de la que menos se habla y es una de las que más impacto es precisamente las operaciones. Sistemas de distribución, logísticas de aprovisionamiento, manufactura. Ese área que quizás es mucho menos visible, pero creo que es la gran oportunidad de digitalización en nuestro país. No sé cómo lo... Sí, coincido plenamente contigo. A mí me gusta mucho pensar en ejemplos, lo que está pasando ahora. Cuando hace exactamente 2 semanas Juan Roch dijo, representando a Mercadona, dijo, creo en la compra en línea. Fijaos incluso, yo me fijo mucho en esto, creo en la compra en línea. Y voy a volcar mi compañía hacia la compra en línea. Alguien que no ha cogido un ordenador en su vida, pero que tiene la visión ya de que esto ha llegado, de que el minuto 28 ha llegado. Ese es el primer paso para prepararse. El segundo es asumir que esto se hace con otras capacidades distintas a las que teníamos antes. Es decir, que en este mundo de transformación digital no nos pensemos que es más fácil porque Internet está todo a un clic de distancia. Es muchísimo más complicado porque Internet hoy lo que ha conseguido es democratizar la información y hay infinita información en Internet, incluida la de vuestras compañías. Con lo cual competís con mucha más gente que tiene muchas menos barreras de entrada y necesitamos entender cómo nos movemos en este estanque. Y eso implica desarrollar capacidades que son intensas, duras y requieren aprendizaje. Nuevas capacidades en analítica de datos, nuevas capacidades en marketing digital, marketing en buscadores, redes sociales, gestión de contenidos. Me puedo tirar todo el día hablando de qué capacidades necesita una compañía para ser operativa. Y luego hay otras capacidades que estas son más difíciles de encontrar, que son las que están dentro de nosotros mismos y de nuestros equipos. Hoy, el denominador común que existe en esta revolución digital se llama rapidez o agilidad. Y las compañías, y nosotros todos, los que estamos aquí, yo creo que la edad media, estoy aquí mirando con la luz, 38 años siendo muy generoso, 40 años, la edad media del auditorio, todos nosotros prácticamente somos productos de la educación del siglo XX, nos han enseñado a pensar de manera lineal y a predecir lo que va a pasar en base a lo que ha pasado en el pasado, proyectando tendencias lineales. Y esto implica que hemos estudiado, como consecuencia, hemos estudiado un mundo mucho más de ingeniería y de producción, como el que ha sido, por ejemplo, tu empresa, y nos lleva a hacer las cosas de una manera que es errónea. Hoy las compañías necesitan, porque como decía María, ser ágiles, estar cerca del cliente, tomar decisiones, lanzar productos en los que no hay un día, no hay ni siquiera a veces un día para pensar en la estrategia. Es mucho mejor pensar en el concepto, lanzarlo, probarlo y si no funciona, recojo velas y voy a por el siguiente. Y esto tenemos que ser suficientemente humildes para pensar que no estamos preparados, porque no estamos educados para ello. Es una educación mucho más ligada al mundo de las startups y del emprendimiento. Con lo cual yo creo que para que esta transformación sea posible, primero, el CEO y el líder se lo tiene que creer. Segundo, hay que ser humilde en reconocer que las capacidades, tanto hard skills, es decir, aquellas capacidades de conocimiento, como aquellas capacidades más soft, más de cultura, tenemos que cambiarlas, tenemos que reeducarnos. Yo creo que nosotros, los que estamos aquí, porque vais a preguntar desde el trabajo del futuro, tenemos que empezar a ser niños otra vez. La edad es mental. Yo tengo 49 años y me siento más joven mentalmente hoy que hace 10. Y hace 30 quería ser Mario Conde y jubilarme a los 45. Y he cambiado de opinión. Sí, os reís, pero hace muy poco mi hijo tuvo que presentar en un evento a Mario Conde. Y cuando yo le dije yo quería ser como este hombre, me dijo, tú estás loco. Y no es una crítica a Mario Conde, porque me ve ahora. Dice, papá, si tú estás fresco y dinámico, me siento mayor físicamente, pero mentalmente me siento como un niño. Y este sería el consejo que daría por llevarlo esto al estadio más emocional.
Y eso aplica también a las organizaciones, porque estamos hablando del individuo, pero lo cierto es que vivimos una realidad profundamente contradictoria. Tenemos más información que nunca, pero las decisiones se toman con unos niveles de incertidumbre desconocidos también hasta la fecha. Totalmente. ¿Cómo cambiamos el modelo organizativo para dotarnos de esa rapidez, de esa velocidad de la que habláis y de esa flexibilidad y probablemente de unos niveles de riesgo y de aceptación del fracaso también desconocidos? Transparencia y veracidad. Y contexto. La palabra clave que estoy viendo en las organizaciones que están teniendo éxito, hablo de Google, hablo de Facebook o hablo de las compañías que veo que tienen éxito, son organizaciones en las que cada persona tiene suficiente contexto como para tomar decisiones rápidamente. Ahora, proveer de contexto a todo un equipo, a toda una organización, significa ser transparente y prácticamente compartir todo. Es decir, tu visión, tu misión, tus valores y luego tus números, lo que está pasando hoy, lo que está pasando mañana. Yo en ISDI somos 80 empleados, estamos, bueno, más, pues 90. Estamos en Madrid, en Barcelona, en México y en Estados Unidos. Yo cuando vayan a ver, voy a saber todo aquello que ha pasado hoy sin necesidad de que se me envíe un email o de tener una reunión. En todos aquellos aspectos que me conciernen. ¿Cómo? ¿Cómo? Pues utilizando herramientas más parecidas al WhatsApp que al correo o a las reuniones. En concreto utilizo dos, que son Slack y Trello. Os sonará igual a chino, pero a mí Trello, ahora que no tengo secretaria, porque soy el primer presidente sin secretaria del mundo, que está muy bien, pues me tengo yo que autogestionar mi tiempo. Entonces hay herramientas que te permiten gestionarte tu tiempo, ser disciplinado. Eso te conlleva libertad, porque el disciplinado es libre al final, tiene más tiempo para tomar decisiones y luego estoy informado de aquellos proyectos en los que yo estoy involucrado activa o pasivamente, sé lo que pasa en todos. Luego os lo enseño. Vale. María. ¿Y sabes lo que es también interesante de esto? Y particularmente en nuestro contexto de España y de Europa, que tampoco es el tema de transformarnos y de cambiar, es que para Europa y para España sí o sí. O sea, porque muchas veces cuando hablamos de estos temas, volviendo al tema de la edad, decimos, bueno, esto la siguiente generación o los jóvenes, ¿no? Pero es que por nuestra pirámide de población, es que sí es cierto que esta gente de los que tenemos 40 años, 50, 60, es que tenemos que cambiar, desaprender y cambiarnos. Y creo que por primera vez es el primer modelo de organización que no podemos importar de los Estados Unidos o de Asia, porque ellos no tienen este problema. Entonces yo creo que, y yo quiero verlo como una oportunidad, creo que Europa tiene la oportunidad de realmente no aplicar, sino inventar, y mira, me gusta inventar por primera vez modelos organizativos que estén basados en reconvertir y en reciclar a esta gente de 40 y tantos, 50 y tantos, 60 y tantos, porque la realidad es que, y bueno, esa es otra conversación que otro día nos invitas y hablamos de eso, ¿no? Y yo quiero verlo como una oportunidad. ¿Cómo se hace? Pues, bueno, primero, teniendo claro que esto obliga a ya no un nivel de colaborar entre las áreas, sino de tener acceso a la información, de que uno de marketing pueda opinar de ventas, de que el director general sepa y admita que igual el becario sabe más que él de determinadas cosas, que volvemos a lo mismo. No tiene que ver con la tecnología. Por eso comentaba al principio, ¿no? Por una parte se da la paradoja de que más que nada hablamos de tecnología, pero más que nunca hablamos de esa inteligencia emocional. Y yo creo que las organizaciones que sean capaces de aplicar y de que las dos cosas convivan, para mí están siendo los ganadores. Pero dejadme que le dé una vuelta de tuerca. Vosotros hacéis referencia a compañías que de alguna manera han nacido digitalmente o parten de cero, no tienen una pesada mochila detrás, que en este caso ha actuado como sustento de la compañía durante mucho tiempo, que en algunos casos sigue reportando resultados muy válidos, las cosas van bien, todo va bien, no veo todavía ese agua. Me estás hablando de un cambio radical. Es realmente duro dar ese paso cuando no sientes la necesidad. Lo difícil es cambiar cuando las cosas van bien. Y si además te cuesta especialmente porque ni estás educado ni preparado para ello, ¿cómo das el paso? Porque cuando naces siendo Facebook o naces siendo Google, yo creo que la realidad a la que te enfrentas es diferente a la que tienes 60 años detrás, 60 años de éxito, con un modelo que ha funcionado. Y ahora estamos hablando de voy a romper el modelo por la mitad. Matizo. Matiza. Porque lo estás poniendo todo de una manera muy binaria y digital.
Y es efectivamente, aquí no es ni 0 ni 1, aquí hay que buscar el intermedio. Es verdad, y eso es indudable, que es mucho más fácil crearse que transformarse. Tú lo estás viviendo en primera persona, en General Electric, posiblemente una de las compañías más tradicionales de la economía y del mundo tradicional, que está buscando una transformación digital, incluso autocanibalizándose o autocompitiéndose o dejando de lado o asumiendo que muchas unidades de vuestro negocio que antes eran rentables, asumís que van a dejar de serlo. O sea, yo creo que aquí vivimos y pienso desde el punto de vista, o sea, las empresas viven con la espada de Damocles de tener que presentar resultados cada 3 meses y que el mercado financiero se los valore y les dé una valoración, y esto hoy por hoy está casi, te diría, en la mayor parte de las empresas como primera prioridad, aunque no lo digan, es primera prioridad. Yo empiezo a ver compañías ya grandes que asumen que la transformación y el coste de transformación es más grande que el de crearse y están buscando alternativas dentro de casa para hacerlo, que depende de qué compañía y de qué organización son distintas. Hay compañías que están simple y llanamente haciendo spin-offs o comprando compañías nuevas o startups que les permitan entender lo que está pasando, otras compañías que están ya motivando para que sus empleados o algunos de sus empleados vayan cambiando la manera de funcionar para ver si hay una fertilización cruzada luego entre el resto de la compañía. Y hay muchos directivos inteligentes que lo están haciendo protegiendo su cuenta de resultados. Porque al final esta transformación te la tiene que financiar tu cuenta de resultados. Y no quiero nombrar casos porque no estamos. Tú puedes nombrar el tuyo propio, Dani. Yo creo que el vuestro es un ejemplo a seguir. Microsoft también es un buen ejemplo a seguir, porque yo creo que se está reconvirtiendo y está renunciando a algo que tenía antes en los años 80 y 90 como modelo de negocio muy rentable, y se está reconvirtiendo. Yo creo que es posible. Lo que pasa es que es más fácil crearse. A mí, vamos a ver, si mi propia escuela de negocio hoy crece mucho más deprisa que IES, que SADE o que Instituto de Empresa, porque ellos tienen un legacy y piedras en la mochila que tienen que intentar gestionar. Yo he nacido en el mundo digital, con lo cual me muevo muchísimo más deprisa. Yo la mayoría de mis clientes son empresas que vienen del mundo tradicional, o sea, no son empresas de tecnología. Y como te decía, yo el desafío que veo y el que veo con los directores generales, insisto, o sea, yo no tengo ningún cliente que no se crea lo de la transformación digital. Pero déjame que te diga un ejemplo de desafíos, como decía, a pie de calle, día a día. Por ejemplo, o sea, muchas veces pensamos que el tema de la transformación digital va de recursos económicos, y muchas veces no. O sea, de lo que va es que en el 90% de los casos, y particularmente esto ocurre en España, es que el día uno que se aprueba el presupuesto de tecnología de la compañía, es que ya se ha gastado. Y el 80% del presupuesto de tecnología de las compañías se dedica a mantener lo que ya hay. 10% a incrementarlo y 10% a innovar. Entonces, o sea, el desafío no es realmente que en muchos casos que el director general no se lo crea o que incluso haya tanta resistencia al cambio. El desafío es el cómo hacerlo. O sea, cómo hacerlo y cómo hacer que te liberes, que pases a la nube, que realmente subcontrates, el decidir qué queda dentro de la compañía, qué sacas fuera de la compañía. O sea, es un desafío de el cómo, porque todas las compañías parten de un legacy. Yo creo que incluso, oye, estamos hablando, comentábamos, de las propias compañías de tecnología, pues muchas de las líderes efectivamente llevan 30 o 40 años en el mercado. Pero la parte más importante, y particularmente yendo a esas compañías que no son del sector de tecnología, es cómo realmente abaratar y dejar y liberar presupuesto para innovar y salir de esa tremenda inercia que lleva el hacer las cosas como siempre se han hecho o el gastar en lo que siempre se ha gastado. Tiro de este hilo de la inercia porque este es un tema en el que nos solemos centrar mucho en la tecnología y probablemente tenga una mayor importancia el aspecto cultural, el aspecto organizativo, el que mencionábamos antes, porque al reto que supone este cambio yo creo que se le unen otros, como por ejemplo la convivencia de distintas generaciones. Vamos a tener a los millennials, vamos a tener a la generación X, tenemos a los baby boomers. ¿Cómo es conciliable ese mundo tan diferente, variopinto, con personas con diferentes intereses, con diferente estado mental respecto a esa transformación
y cómo lo podemos conciliar sin el riesgo de que se quede atrás gente que va a necesitar transformarse y que tiene que convivir cada día con personas que están partiendo de cero o que vienen con unas prioridades y unos intereses diferentes. No es fácil, no es fácil. Yo estoy en el consejo de un despacho de abogados bastante conocido y uno de los temas que estoy viendo, pues esto es común a todos los despachos, es que la diferencia cultural que hay entre los socios y la gente que entra es grandísima. O sea, un socio de un despacho cuando entra de joven con 24 años, su aspiración es llegar a ser socio. Y ese es el culmen de su carrera y es lo que le ha movido o lo que le ha generado el hambre. Un millennial cuando entra en ese despacho tiene otras motivaciones, busca otro sentido propio del propósito, distinto al de ser socio, y quiere, además de formarse y ser el mejor abogado del mundo, quiere cumplir con otros hitos o con otras, digamos, con otras metas distintas a la de ser socio. Pongo esto como ejemplo porque hay una diferencia cultural mucho mayor de lo que ha habido nunca. Este es un mundo en el que nuestros hijos, mis hijos, operan y piensan de manera distinta y tenemos que ser capaces de congeniar los valores buenos y positivos de lo que hemos aprendido nosotros y entender que las motivaciones de esta gente joven es otra distinta a la que nos movió a nosotros. El ejemplo de Mario Conde. Y eso implica un esfuerzo por ambas partes. Implica un esfuerzo de los propios millennials para ir adaptándose a un conocimiento del negocio, que eso no cambia, pero yo creo que el esfuerzo nuestro es todavía mayor. El esfuerzo que tenemos los que en este momento estamos en posiciones más de dirección o de manejo de responsabilidad, vamos a tener que hacer el esfuerzo por entender cuáles son las motivaciones culturales de esta gente, porque si no se nos va a ir. Hoy uno de los mayores retos que tiene la mayor parte de la compañía es que o eres, esto me lo dice mucha gente, es que yo no soy ni Google ni Facebook, con lo cual yo no puedo atraer talento como lo atraéis vosotros, porque yo soy una empresa de ladrillos, una constructora o soy un banco. Esto es un error que hay que cambiar y se cambia desde arriba. O sea, la cultura también hay que llevarla y permeabilizarla hacia abajo. Insisto, es un ejercicio de humildad tan grande por parte de los directivos que no sé cuántos de nosotros estamos dispuestos a hacerlo. Pues yo aquí, fíjate que me está pasando que efectivamente hay diferentes modelos, pero no necesariamente los ligo a la edad. O sea, yo, por ejemplo, me encuentro a mucha gente de 40 años, 40 y tantos años en la vida corporativa que de repente dicen, es que no sé si esto es lo mío, o ya de repente un día me he cansado porque de repente no me creo. O sea, y me encuentro a gente joven con esa ambición y me encuentro a gente de 50 años, como tú decías, que es más joven. Entonces, yo creo que precisamente una de las cosas que hay que hacer es quitar los mapas mentales y realmente, eso sí, yo creo que el desafío más importante, yo creo que en las organizaciones hay dos desafíos muy importantes para los gerentes. Contratar bien, que para mí, seguro que llegamos a esa parte, pero uno de los aspectos y de las habilidades más complicadas en los gerentes, en los directores de una organización, es la capacidad de leer dentro de una persona, de realmente entender qué le mueve, o sea, qué le motiva y, por supuesto, retenerlos. Pero yo en este momento no lo ligo a la edad y además es que no me gusta encasillar si la gente joven de ahora no tiene la capacidad de esfuerzo. Pues mira, es que depende, yo me he encontrado de todo. Yo creo que la parte importante es entender qué le mueve a cada uno y cambia. Igual a ti lo que te mueve en un momento dado y lo que te apetece hacer, a los 10 años no te apetece, o de repente, oye, a mí mucha gente me pregunta, oye, ¿cómo has llegado a donde estás ahora? Y a veces se quedan bastante tal porque pues, no responde a ningún plan. Entonces, creo que el desafío es entender qué es lo que le mueve a la gente. Pero de verdad no aplicar los mapas mentales, que a mí me parece una reflexión fácil de la gente de ahora quiere más vacaciones, qué tal, y la gente más mayor. Yo creo que es un poquito más sofisticado que eso, creo. ¿Quieres matizar algo, Javier? Bueno, tienes razón, efectivamente, cada uno es un mundo y es un mundo en su propio contexto. Pero sí que creo que, por lo menos yo veo ciertos patrones que en un porcentaje relativamente significativo se ven reflejados en un grupo de directivos que veo, en un grupo de empresas, en un sector determinado. Y, insisto, es que esto es naturaleza humana. No es que no quieran ser o acercarse a los millennials, es que su net present value, es decir, su valor actual neto de no moverse,
es mucho mayor que el de moverse. Y por eso insisto y esto es una decisión meramente económica, racional, que el 90% de los seres humanos vamos a hacer. Si no me muevo, este es mi flujo financiero con mi sueldo y mi posición, lo voy a capitalizar y si me muevo, es que ni lo sé. Entonces, yo sí veo ciertos patrones y os miro a vosotros por si alguno se ve reflejado, porque esto es un espacio de reflexión y yo creo que nos tenemos que mirar a nosotros mismos. Yo veo ciertos comportamientos de gente que es demasiado racional. Y este año van a pasar por mis aulas 1000 alumnos. Tengo la suerte de entrevistar a muchos alumnos internacionales. La mitad vienen convencidos, y muchos de 40 y tantos años. La mitad me vienen convencidos de que tienen que transformarse porque les quedan 20 años de vida profesional y tienen muy claro que lo que aprendieron en la escuela y lo que aprendieron en la universidad no sirve y lo que han aprendido en su carrera profesional tampoco sirve del todo. Esto es muy duro. Pero hay otros que vienen forzados. Es decir, que me vienen y me dicen, Javier, es que me han echado. Y estoy planteándome la vida de nuevo. ¿Y sabéis lo que les digo? Digo, qué bien que te hayan echado. Porque posiblemente, si hubieras estado en tu zona de confort midiendo cómo vas a vivir los próximos 5 años, acabas sin tomar ninguna decisión. Y yo las mejores decisiones, las personales, las que he tomado en mi vida, han sido 4 cambios profesionales. He tomado 3 muy buenas, incluida esta. En todas las que me ha salido bien el tema ha sido palmando mucha pasta de inicio. Y la única que me ha salido mal fue cuando me fui por dinero. Y esto lo comparto con vosotros por si nos sirve para reflexionar. Ese tipo de actividad... No os riáis, que es verdad. Es que seguro que era la época de Mario Conde. No tiene por qué funcionar para todo el mundo porque no todo el mundo está tan loco como yo. Pero pensemos en esto, es un tema sí que va ligado un poquito a la edad porque al final cuando te queda menos para jubilar te estás haciendo las cuentas. Punto. Yo creo que aquí no hay una única verdad, es evidente. Creo que es la riqueza de la eso de es la lo reflexión. bonito de esto. Exacto, yo creo que es la riqueza de la reflexión, ¿no? Pero tiendo a pensar en ese sentido porque además creo que tenemos un componente genético que nos impulsa, nos impele a no movernos, esa resistencia al cambio con carácter general, el miedo que te da ese cambio, ¿no? Eso seguro, pero yo creo que en todas las generaciones, ¿no? Pero no pasa nada, es normal, o sea, es normal y la tendencia natural, pero insisto, mi único punto es, y además lo que decía Javier, me encuentro a gente de 40 y tantos, 50 y tantos, con una energía y tal, igual gente joven, que entonces mi única matización no es, sino que no necesariamente lo veo siempre esto ligado a la edad. Y luego otra cosa, está comprobado con datos que la gente no se va de las compañías fundamentalmente por dinero. Eso está absolutamente comprobado. Eso es factual. Eso es factual. Yo creo que el lujo de teneros hoy aquí es que en este momento de Believers los dos habéis tocado el agua y el testimonio es extraordinariamente relevante. La tocamos todos los días, ¿eh? Lo sé. Por eso es un lujo que estés hoy aquí. Vamos a cambiar un poquito de tercio, pero relacionado con el talento. El talento, nos decía antes Joaquín Silva, la innovación es la clave de bóveda. Yo creo que la clave de bóveda es el talento. El talento es la clave de bóveda de la innovación. Y si el talento es esa moneda de cambio, la educación es su correa de transmisión. ¿Creéis que lo estamos haciendo bien en la educación? A ver, yo creo que esta pregunta, la respuesta es creo que no. Y además pienso que no es, como dicen, ¿no? O sea, que no es opinión, que es información. Pero es una cosa curiosa, ¿no? Porque parece que estamos todos de acuerdo en eso. O sea, entonces la pregunta es, ¿y por qué no lo hacemos? O sea, no tiene ningún sentido. El otro día hablaba con una compañía y me decía, oye, María, es que llevo 3 meses intentando contratar un arquitecto de sistemas, un ingeniero de datos, un ingeniero de seguridad, privacidad, y es alucinante que muchos de esos trabajos incluso están outsourceando pues, a países del este o fuera y no tengamos gente suficiente preparada en realmente las habilidades que se están demandando. Entonces, yo creo que objetivamente no, y además creo que objetivamente lo sabemos. Quizás aquí el tema es ¿por qué? O sea, ¿por qué no lo hacemos y por qué no nos movemos más rápido? Y, por cierto, no me refiero solo a la necesidad de universidad, colegio. También mucha parte de la educación tiene que ver con lo que estábamos comentando antes, ¿no? La necesidad imperiosa que tenemos en Europa de transformar, de reciclar a mucha gente que necesitamos y que queremos
que esté todavía mucho tiempo en el mercado de trabajo, porque, insisto, es que no tenemos jóvenes suficientes para que realmente lleven todo el peso de esta transformación en los siguientes años. Es una cuestión objetiva de datos. Resulta difícil escuchar esto y me gustaría que abundases en el tema, Javier, porque además tienes ahora una experiencia directa de cómo es posible conciliar una realidad de un paro juvenil como el que tenemos, con más de 700.000 puestos pendientes de cubrir por falta de las skills adecuadas. ¿Por qué ocurre eso? ¿Porque no estamos formando en las áreas adecuadas? ¿Porque nos remitimos al modelo tradicional respecto a dónde debe proporcionarse esta formación? ¿Cuál es tu valoración al respecto, Javier? Bueno, hay una parte que viene, digamos que hay un defecto en el origen, y es el defecto propio de que no tenemos un sistema educativo preparado para esto. Y no sé ni siquiera si lo queremos preparar. O sea, yo la razón por la que estoy ahora en el mundo de la educación es porque creo que la educación es posiblemente el 80% de la solución. O sea, la gente se puede educar a entender su entorno y su contexto de manera distinta y, por tanto, manifestar sus capacidades y, por tanto, su talento también de una manera distinta. Esto teóricamente me ha salido de maravilla, pero luego la verdad es que tiene bastante enjundia. ¿Por qué? Porque el defecto de origen es que la educación pública que tenemos en España y en muchos países, no solo en España, es un producto de la revolución industrial o de la época industrial y de la Ilustración. Y nosotros a los chavales los vamos marcando por edad y contenido, igual que si estuvieran en una línea de producción. Tienes 8 años, debes tener estos contenidos sabidos y aprobados. Tienes 9, estos contenidos sabidos y aprobados. Y el objetivo muchas veces es ir pasando para tu rango de edad una serie de contenidos. Así nos hemos educado todos los que estamos aquí. En un mundo en el que estamos diciendo que hay muchísimos puestos de trabajo sin cubrir, en un mundo en el que posiblemente la historia que nosotros hemos vivido, también heredada de nuestros padres, en la que, oye, chaval, estudia bien, acaba tu educación básica, luego vete a la secundaria, esto es duro, es competitivo, vete a la universidad, 4 o 5 años estudiando, si son 4, hazte un máster, entra en una compañía, demuestra que vales y la vida solucionada. Se acabó. Este modelo se ha acabado. Con lo cual, el error, el defecto de partida tiene solución, y es cambiar el modelo educativo de manera radical. Yo he llegado a decirle a más de un rector de la universidad que me ha pedido ayuda, digo, es que estoy en una situación en la que creo que la universidad habría que tirarla y rehacerla de cero. Y posiblemente también la educación pública, porque al final yo como educación privada puedo hacer poco a nivel de escalar. Lo intenté con Google y creo que funcionó y está funcionando cuando lanzamos un programa llamado Actívate, que ahora está en televisión, que iniciamos con la obsesión que teníamos de ser capaces de dar capacidades digitales porque veíamos la demanda de empleo. Eso está muy bien, pero no es suficiente. Es la educación pública la que marca la tendencia, la que marca el ritmo del resto de iniciativas que tiene que haber en educación. Y un país desarrollado es un país con niveles educativos altos. Y a mí hay países que creo que lo están haciendo muy bien y que son modelos en los que nos tendríamos que fijar, como por ejemplo Finlandia. Finlandia tiene una universidad pública y una escuela pública basada en dotar a los jóvenes de habilidades de emprendimiento. No estudian de manera lineal, sino que están constantemente estudiando la manera de resolver problemas. Y esto al final despierta cierto tipo de actitudes, cierto tipo de maneras de ver el contexto que te hacen mucho más, digamos, o que te dan o que te confieren más posibilidades de tener éxito en este mundo que se nos presenta ahora. No es una solución a corto, es una solución a largo. Te escuchaba ahora y yo no sé si lo sabéis, ¿no? Pero una de las cosas que más me llamó la atención, yo estoy en una universidad pública, yo no sé si sabéis, pero por ejemplo a los profesores no les cuenta para nada, por supuesto en su salario, pero tampoco en su carrera profesional, el que por ejemplo ayuden a emprendedores. Entonces, es curioso porque todas las universidades, bueno, todo el mundo, ese es otro tema que de repente hablamos después, ¿no? Pero no hay empresa, universidad o organismo público que se precie, que no tenga un programa de ayudar a emprendedores, pero curiosamente en las universidades no pagan a los profesores dependiendo, no le da ningún crédito el que ellos, o sea, ayuden a un emprendedor o ayuden a una startup. Eso sí, les da créditos cuando publiquen, tal, pero es una de las cosas que yo creo que es más un ejemplo más tangible de qué poco conciliamos la teoría y la práctica. Y a mí, voy a contar un caso, creo que lo he contado muy pocas veces y creo que públicamente tampoco, pero nos tiene que hacer reflexionar.
Nosotros en ISDI estuvimos 4 años trabajando muy duro para conseguir un grado universitario, porque pensábamos que bajar al siguiente escalón era importante. El 100% de nuestros alumnos se colocan, o se recolocan, o emprenden. Cuando yo analizo y digo, si pudiéramos incrementar el tamaño de esta huella, qué bonito sería, porque conseguiríamos, y además en un momento de paro juvenil espectacular, qué bonito sería conseguir llegar a 1.000, 2.000, 3.000, 4.000 personas que van a ser empleables al 100%. 4 años trabajando. Bueno, lo conseguisteis antes fuera que dentro, ¿no? Lo vamos a conseguir antes por Estados Unidos que en España, pero imposible. Y la razón que al final recibí después de preparar proyecto, análisis económico, profesorado, viabilidad, edificios, digo que fueron muchas horas de trabajo por la creencia de que podíamos hacer algo bueno por la sociedad. La negativa fue absoluta y la respuesta de los rectores universitarios de universidad pública, que obviamente están ahí, tienen su voto, dicen, no, ya hay demasiadas universidades en Madrid. Claro, efectivamente. Hay demasiadas universidades en Madrid y hay pocas universidades que sean capaces de generar empleabilidad real. Con lo cual, nunca nos dieron la licencia para poder lanzar una universidad con todos los sin contar lo que implica el tener que anecarse y tener que pasar todos los años por una aprobación de contenidos que requieren ser aprobados con un año de antelación. Señores, si yo en mi escuela cambio el contenido en un 40%, en un 50% todos los años, si este mundo va muy deprisa, si tengo que pasar por este proceso de aprobación administrativa, no sirve de nada la educación que estoy poniendo. La estoy enseñando con profesionales. Y esto, al final, te lleva a buscar nuevas vías. Yo creo que en el futuro tendremos un grado universitario y igual no es español. Con lo cual, como está aquí el alcalde, que también coincidirá conmigo, aprovecho porque yo creo que el regulador tiene que entender esta situación de una manera distinta. Nos tienen que ayudar. Estoy convencido que es una demanda social la que propicia esto, pero a la espera de esa transformación, aquellos jóvenes que están hoy escuchándonos o a los padres de los jóvenes que no están aquí, que os preguntasen qué le aconsejo a mi hijo que estudie, cuáles de esas habilidades podría comenzar a desarrollar con el formato actual. ¿Qué les diríais? Mira, yo te voy a dar una respuesta que creo que es útil, y luego te voy a decir otra respuesta que es la que veo en el día a día. Yo un poquito algo que si fuera esos padres, esos chicos, pensaría en 3 cosas. Pensar en qué eres bueno, qué te gusta y qué demanda el mercado de trabajo, ¿no? Si quieres, ese es un buen modelo de mapa mental. Dicho esto, esta es la teoría, dicho esto. Mira, a mí mucha gente joven me pregunta, bueno, justamente la pregunta esta. La verdad es que cuando eres y cuando tienes esta edad, no tienes ni idea qué estudiar. Es más, probablemente no tienes ni idea muchas veces de qué te gusta. Entonces yo digo 2 cosas. Una, bienvenido, porque muchas veces me encuentro a gente de 40, de 40 y tantos años que también está en esa situación, que no tiene claro qué es lo que quiere hacer. Yo creo que si ya tienen claro qué no quieren hacer, ya es algo ganado. Yo creo que, desde luego, estudiaría una carrera que tenga que ver con estas habilidades que estamos comentando, pero en este momento me preocuparía más, lo que he dicho, ¿no? de formarme en algo que me guste y, de luego, si estás en el momento de encontrar trabajo en una empresa que invierta en la gente. Creo que es la parte más importante, sí. Pero insisto, en este momento yo creo que no me preocuparía tanto de cuál es la salida laboral, estudiaría algo que me guste y desde luego sí o sí va a estar relacionado con lo que hemos dicho, con el mundo de la tecnología, pero no solo la tecnología, o sea, con lo cual no me parece que haya una receta de libro para darles. No, estoy 100% de acuerdo contigo. Y tengo la suerte de tener 2 hijos, uno de 18 y uno de 14. Mucha gente me pregunta, ¿qué le dirías a tus hijos? Y yo digo, Dios mío, si se lo tengo que decir. No es que ¿qué le diría? Es que tengo que pasar por este trago constantemente. Y lo que he ido aprendiendo en este viaje es que, efectivamente, o sea, al principio también por la concepción de nuestra propia educación de, hijo, te voy a decir lo que tienes que hacer. Obviamente yo con 12 años le decía a mi hijo, estudia matemáticas, estudia física y química, porque yo pensaba, si lo que tienes que ser es ingeniero informático el día de mañana, que te va a ir bien. Pero luego las vocaciones no vienen fácilmente. Yo creo que el 90% de los jóvenes no saben lo que quieren ser, ni lo van a saber hasta que se mueran en muchos casos. Nos pasa a todos. Con lo cual, cuando mi hijo me dijo, yo voy a hacer Derecho Empresariales en ICADE, para mí fue una decepción. Gracias. Gracias.
No, no, es que te lo yo digo. Yo lo he hecho, ¿sabes? No, y yo también. Y yo también, es lo que hemos estudiado. Todos los que no tenemos vocación o los que encontramos una vocación tardía. Pero no es necesariamente malo. Es decir, no te lo tomes Estás a mal. a tiempo de corregirlo. No, es que yo también estudié con los jesuitas y la misma historia. Lo que pasa es que al final yo estoy contigo. Hay que darle campo libre a la imaginación, hay que buscar aquello que les haga sentirse contentos. Yo lo que ahora miro de mis 2 hijos es, ¿lo estás disfrutando? Sí, no. ¿Qué es lo que no disfrutas? Pues la verdad es que los fundamentos del derecho no los entiendo. Digo, a ver, yo tampoco los entiendo. Vamos a buscar la manera de enfocarlos de otra manera. Y yo creo que lo que tenemos que hacer como padres es constantemente preguntar y hacerles buscar nuevas vías, pero es que es que es muy difícil. Es que además este mundo en el que hemos sido educados y con defectos de origen, como he dicho antes, posiblemente mejor dejarlos tranquilos y ayudarles a que disfruten del éxito y sobre todo tengan creatividad suficiente para buscar su propio camino. Además fíjate que yo cada vez más me encuentro, precisamente por haber tenido esos padres o ir haciendo esas carreras de libro, o sea, cada vez, lo que decía Javier, ¿no? Cada vez me encuentro a gente más de 40 y muchos, 50 y tantos años, que de repente un día, oye, teniendo un buen trabajo, teniendo un buen salario, si pueden permitírselo, lo dejan. Y por eso a mí no me extrañaba lo que tú comentabas antes, y no será tu caso, ¿no? Pero que un día de repente dices, no quiero seguir haciendo esto, no me gusta, y en el fondo es que nunca me ha gustado, nunca me ha gustado. Entonces, no sé qué tanto favor te ha hecho tu padre o tu tutor y tal, por llevarte un poquito por el camino que todos hemos tenido de qué era la carrera de libro, porque realmente yo creo que cada vez, insisto, cada vez estamos viendo a más gente que un día deja la vida corporativa precisamente porque se da cuenta de que está harto un día de esa división entre quién es y lo que hace, ¿no? Con lo cual, mejor dejemos que se equivoquen antes, es bueno equivocarse, pero mejor que eso pase a los 20, 20 y tantos años que a los 40 y tantos, 50 y tantos. Es el momento en que se equivoquen, ahora, no pasa nada. Y estoy convencido que una frase que escuchamos tan a menudo, con lo que prima es la actitud con C respecto a la actitud con P, yo creo que ahora es más cierta que nunca. Vamos a cerrar esta parte, si os parece, y ya vamos entrando pronto a las preguntas. Algo que sin duda todos los que están aquí querrían saber, ¿por qué creéis que habéis tenido tanto éxito profesional? ¿A qué lo atribuís? No te quedes así, María. Uf. Es que a mí esa pregunta me la hacen mucho, ¿no? Relacionado con lo que hacías ahora. Yo de verdad que es que nunca tuve un plan de decir yo quiero llegar a la vicepresidencia de una compañía o tuve tal. Yo creo que para mí un motor que siempre ha movido mi carrera es, y me preocuparé el día que no lo tenga, es que soy una persona con tremenda curiosidad por aprender cosas nuevas, ¿no? Y lo que te puedo decir ahora es 2 cosas. Una, yo he dejado de plantearme yo misma, incluso de plantear en mis entrevistas cuando contrato a gente, yo he dejado de preguntar eso de ¿dónde te ves dentro de 5 años? Sí, ya no lo digo. ¿Sabes por qué? Primero, porque cuando yo me he hecho esos planes, el 90% de las veces no se han cumplido. Y lo segundo, porque yo creo que esa tremenda preocupación de proyección hacia el futuro a veces nos hace el que no disfrutemos el aquí y el ahora, ¿no? Con lo cual te diría que en mi caso ha venido por esa tremenda, te digo, curiosidad, capacidad de adaptación, y lo único que te puedo decir ahora es, no sé lo que voy a hacer dentro de 5 años, pero me doy por muy satisfecha con decirte que sí sé lo que no voy a hacer. ¿Y qué es? Pues mira, lo que no voy a hacer, pues probablemente sea eso, o sea, voy a permitirme el lujo de hacer lo que me apetezca hacer, y hay determinadas servidumbres que ya no voy a tener a esas alturas de mi vida y que igual hace 20 años pues tenía que tenerlas, ¿no? Entonces, ya está a punto de caer, está a punto de caer. Ya sé qué cosas no voy a hacer. Y en tu caso, Javier, que sabemos que eres hombre de referencias. Soy hombre de referencias. Es que no lo sé. Vamos a ver, Daniel, yo creo que esto del éxito es tan relativo. Lo sé. Es tan relativo. Yo creo que yo partí, cuando empecé a trabajar, sí que tenía una motivación de llegar a. Y con 32 años llegué a ser director general de Google en España. Y ese llegar a ya lo vi, y hubo un momento ahí, yo creo que empecé a cambiar, a decir, joder, si es que en el fondo lo que yo quiero es disfrutar de la vida.
en el buen sentido. Y yo creo que, de las cosas que he hecho bien, es intentar no rodearme de cenizos nunca. Es decir, es que es verdad, es que hoy el trabajo se consigue en grupo, esto no es de uno solo, es de todo el mundo que está contigo. Y es que, vamos a ver, el recurso más escaso que tenemos los seres humanos no es el tiempo, es la energía y cómo destinar esa energía. Y yo cuando veo a esta gente que nos pasa por delante, que se está todo el día quejando de lo mal que lo hace el alcalde, de lo mal que lo hace el presidente, de lo mal que lo hace su compañero, y el 80% del día se pasan a buscar dónde están los problemas, en lugar de dónde están las soluciones, esto puede estar muy manido, pero es que hay mucha gente que dedica su vida a eso, son cenizos. Entonces, yo un consejo que os daría a todos es, si sois cenizos, dejar de serlo porque estáis destinando vuestra energía, que es vuestro recurso más escaso, a algo que no vale para absolutamente nada, y si no lo sois, rodeaos de gente que no lo sea. Y esto es mucho más divertido. Voy a complementarlo con un consejo que me dio mi primer jefe. Decía, tú trata de no desmotivar a los que vienen motivados. Dice, porque a los desmotivados no los vas a motivar nunca. ¿Sabes? Entonces coincido. Bueno, a veces se consigue, ¿eh? A veces tu jefe era un poco cenizo. Tu jefe era un poco cenizo también. Dos últimos temas. Uno, hablábamos antes del posible riesgo de fractura entre esas dos realidades, que puede ser la urbana, que puede ser la rural. ¿Hay realmente un riesgo adicional o, al contrario, la tecnología y esa posibilidad de acceder con independencia del lugar en el que te encuentres va a contribuir a esa reducción de la brecha tradicional? ¿Cómo lo veis? Yo creo que fundamentalmente lo segundo. Yo estoy profundamente convencida que el desafío que la gente va a tener en el futuro es tomar la decisión de dónde vivir. Y yo creo que todavía nos queda, todavía nos queda, pero ya estamos viendo casos de una deslocalización de dónde la gente vive y dónde la gente trabaja. Y yo creo que esa es, y es más, yo creo que es probablemente uno de los aspectos más positivos de la introducción de la tecnología en la economía. Y yo creo que eso es una buena noticia para el entorno rural, donde realmente, y además es una buena noticia para la gente, para los seres humanos, ¿no? Que realmente la decisión más importante de dónde vivir no sea, oye, al lado de la oficina. Y yo creo que eso, insisto, creo que es una buena noticia para el entorno fuera de las ciudades, y yo creo que es una muy buena noticia el que puedas disociar y pensar realmente tú qué tipo de vida quieres vivir y dónde trabajar. Yo ahora sí que tengo, por ejemplo, el privilegio de que vivo en Madrid, pero realmente casi podría vivir en cualquier sitio para hacer mi trabajo. Y ojalá eso sea, insisto, la generalidad de lo que estemos viendo, ¿no? No, yo me gustaría que fuera así, pero todavía no lo tengo tan claro. No, todavía no, pero llegará. Todavía me gustaría, yo creo que en el futuro puede llegar a ser, pero yo creo que todavía, vamos a seguir viendo cómo la ciudad que florece va a seguir creciendo, vamos a ver más ese concepto de campus urbano en el que la gente busca el networking, el conectarse, el estar, el verse, y la tecnología va a ayudar en muchos casos, pero también va a haber un desarrollo de las ciudades interesantísimo, lo estamos viendo. Y estamos viendo cómo está cambiando la fisionomía de las grandes ciudades, cómo cambian las oficinas, cómo compañías como WeWork, que no sé si os suena, pero vale más de 25.000 millones de dólares, es decir, que hoy estaría siendo una de las buenas del IBEX y se dedica básicamente a alquilar espacios de oficina para que la gente vaya a esa oficina. Y es verdad que esto va a cambiar, pero es que no lo sé. Va a llevar, evidentemente, va a llevar tiempo, pero yo creo que es una realmente de las grandes ventajas que posibilita la tecnología. Mira, a mí una de las cosas que más me llamó la atención de Alemania, que es mi mercado más grande, pero me llamó muchísimo la atención, ¿no? O sea, en Alemania tú ves ciudades pequeñísimas, que son el centro de grandes compañías. Yo, por ejemplo, una de las cosas que más me impresionó es ver que Henkel, ¿no? Que es una gran compañía, imagino que la conocéis, de productos de limpieza, etcétera, está ubicada en Düsseldorf, que es una ciudad, pues creo como de menos de 100.000 habitantes. Y como eso, o MediaMarkt, Media Saturn, que está literalmente en el medio de la nada de otra ciudad, o Dinamarca, Lego, está en un pueblo. Entonces, por supuesto que falta mucho, pero yo lo veo como una oportunidad. Última pregunta antes de pasar al auditorio. Otro de los temas que se suscita con mucha frecuencia
es precisamente el calado de la transformación que va a suponer en lo que a creación de empleo se refiere. ¿Constituye una amenaza como no hemos conocido hasta la fecha o ocurrió en otras revoluciones como pudo ser la industrial? Es decir, ¿va a ser un trabajo de naturaleza diferente? ¿Cómo lo veis? Yo creo que esta pregunta, que efectivamente yo ya me la empezaba a hacer hace 4 o 5 años y ahora creo que es tema de cultura universal. Es decir, no se escuchaba hace un año, pero ahora ya se habla de, oye, vamos a poner impuestos a los robots, vamos a pensar en una renta universal única, garantizada, mínima a nivel mundial, porque estamos viendo cómo hay una divergencia y hay una concentración de riqueza en muchos pocos, como ocurre en muchas revoluciones, y está ocurriendo en este momento, no vamos a negarlo, en el que el mundo va creciendo en Producto Interior Bruto y va creciendo en renta media, pero la divergencia que hay, la diferencia que hay y disparidad que hay entre los que están digitalmente preparados y los que no lo están, está siendo cada vez mayor. Yo podría decir que soy optimista en esto, pero no soy necesariamente optimista a corto plazo. Creo que por la velocidad de cambio, no el 80% de los trabajos, ojo, creo que es importante decir, el 80% de las tareas que hoy se hacen es muy posible que sean realizadas en el futuro no muy lejano por máquinas, por ordenadores y efectivamente inteligencia artificial unida a robots signifique que las tareas que hoy hacen seres humanos la pasen a realizar máquinas. Y esto, en toda revolución industrial anterior que hemos vivido, ha generado un cambio socioeconómico, un cambio en la configuración de las ciudades y de la organización industrial y al final incluso cambios políticos y de gobernanza tan fuertes como pueden ser el capitalismo o el socialismo. Vamos a tener que ir hacia eso, vamos a tener que ir hacia un cambio en la gobernanza mundial, posiblemente dentro de 20 o de 30 años, distinto a lo que hemos vivido hasta ahora, y ese es un reto que tenemos todos los ciudadanos de este mundo. Pero yo creo que en ese camino, si nos preparamos, iremos viendo cómo surgen nuevas oportunidades apasionantes. El tema es que no va a ser a corto. Vamos a tener que trazar un puente que permita que el que se esté quedando atrás le ayudemos. Y yo creo que vamos a ver movimientos, ya estamos viendo en Estados Unidos, movimientos de grandes empresarios que están dándose cuenta que no pueden concentrar tanta riqueza y le están diciendo a Trump, no me bajes los impuestos. ¿Cuándo se ha visto esto en la historia? Nunca. Y vamos a ver movimientos de empresarios, de políticos y también de zonas geopolíticas que se van a poner de acuerdo sobre qué valores van a ser los que canalicen todo este cambio, porque es un cambio profundo. Pero yo soy optimista. Si hace 100 años fuéramos con una máquina del tiempo a un agricultor y le dijéramos, vengo del futuro, y en el futuro, dentro de 100 años, esto que tú estás arando aquí con 40 personas que están en este momento viviendo al lado del pueblo, resulta que lo va a hacer un tractor que va a ir autoconducido, que va a ir semillando en función del grado de humedad que tiene la tierra. Tú vas a estar en tu casa y vas a estar solamente preocupado de mover tu cosecha, venderla y distribuirla. Al tío le daría un patatús. 100 años después, todo eso ha pasado, el mundo está en las ciudades y surgen trabajos nuevos como desde el profesor de pilates hasta el profesor de inglés. Y esto no existía hace 100 años, y 100 años es hace nada. Con lo cual yo confío en el poder que tiene el ser humano para reconvertirse, pero vamos a tener que ayudarnos. Yo estoy de acuerdo, solo un dato que me parece curioso, ¿no? Sobre todo con el mundo este de los robots. El otro día estaba leyendo, a ver, los 4 países donde tienen ahora mayor penetración de los robots son Japón, Estados Unidos, Alemania y el Reino Unido. No, pues el paro en esos países es del 5%. Entonces, insisto, yo creo que, por supuesto, y me preguntaban ahora en una entrevista si tenemos que tener miedo a los robots. No, yo creo que abre un gran mundo de posibilidades, entre otras cosas, en lo que tiene que ver con el mantenimiento y programación de los robots, y desde luego hasta ahora no está demostrado que la mayor adopción de robots venga en detrimento de mayor paro. Suelen ocuparse de las tareas más penosas, más repetitivas aquellas. Una última pregunta, ahora sí. Vosotros los dos habéis tenido responsabilidades internacionales. En esa aproximación comparativa, ¿dónde nos veis? ¿Cómo lo estamos haciendo como país? Mitad de la tabla.
en mi mundo, mitad de la tabla. O sea, estamos hablando que España es posiblemente, según qué ranking, la 10-11 economía del mundo. Llegamos a ser la 7ª, 8ª. Y en los rankings relacionados con el mundo de la tecnología estamos entre el 30 y el 40. O sea, lo hacemos mal. Sí, pero lo bueno de este mundo es que las oportunidades, el tamaño de la oportunidad es tan grande y la velocidad, si la cogemos, nos va a llevar tan rápido a capturarla, que yo hay una parte que me gusta de lo que es España. Yo creo que tenemos, y huyo de los mapas mentales y de los estereotipos, pero creo que la capacidad de reacción, la flexibilidad, la capacidad de improvisación, que a veces puede ser mala, y la capacidad para socializar y cooperar que tiene este país está empezando a enseñar cosas que antes de la crisis eran imposibles. Antes de la crisis el 90% de los universitarios querían ser funcionarios o trabajar por cuenta ajena. Hoy el 30% de los universitarios cuando acaban quieren ser emprendedores. Esto a mí me permite albergar esperanzas de que este país, con los activos que tiene, pasará del 30 al 11, también en temas relacionados con tecnología, porque si no, sí tenemos un problema. Si seguimos el 30 y tantos del mundo, cuando el futuro del bienestar económico de este país depende de que lo hagamos bien en este entorno, digital o en este entorno tecnológico, no podemos ser los 35, tenemos que bajar. Tenemos que mejorar esa posición y eso hay que empezar a hacerlo ya. Pues mira, yo coincido, estamos en mitad de la tabla, pero hay en áreas en las que estamos haciéndolo muy bien. Oye, estamos en una comunidad autónoma que es increíble lo que está haciendo en automotriz. O sea, ahí te digo que está liderando y como he dicho antes, pasó muchísimo tiempo en Alemania, donde automotriz, como sabéis, es la industria más grande. Y mira, para cerrar, yo solo te doy 2 ejemplos. Además, les he preguntado si los podía decir y me ha dicho que sí. Yo tengo 2 empresas. Una de ellas es Media Saturn y la otra es Leroy Merlin, una alemana y otra francesa, que han elegido España como país para probar precisamente su nuevo modelo de innovación que ellos llaman Retail 4.0. Y eso quiere decir que algunas cosas estamos haciendo bien, ¿no? Con lo cual, insisto, estamos en la mitad de la tabla, pero yo creo que con áreas y con sectores que lo están haciendo muy, muy bien. Sí, sí. Muy bien. Turismo también, ¿eh? Turismo, bueno, en turismo pues somos referente, ¿no? Pero automotriz. Agroalimentario. Agroalimentario, otro también Castilla y León, energético. Además, el hecho de que, de que lo estemos hablando es una buena referencia. Totalmente. O sea, yo soy muy optimista. Yo creo que tenemos una grandísima oportunidad por delante. Bueno, pasamos a las preguntas aquí. Álvaro, nos tienes que ayudar un poco porque no se ve. ¿Sabes? Veo las primeras filas, el 8% de los mojados, pero el resto ya no. Me ha gustado. Ya vemos el agua que va llegando por la segunda fila. Me ha gustado. Tenemos una pregunta aquí. Buenas tardes o buenas noches. Habéis hablado de talento. ¿Cómo se selecciona, cómo se demuestra el talento cuando la carta de presentación no deja de ser ahora mismo un currículum? Voy a matizar la hipótesis. Yo ya, para mí, jamás he contratado a 25 personas este año y el currículum es lo último que miro. Es lo último que miro. Lo que miro es su historia en LinkedIn, que es parte del currículum, pero enseña muchas más cosas, en actitudes, capacidades, cómo le han recomendado a otras personas. Y alguien que, por ejemplo, no está en LinkedIn no entra en mi compañía porque no tiene ese perfil profesional digital que demuestre sus habilidades. Y luego se miran otra serie de, digamos, a ver cómo lo digo esto para que no suene mal, otro tipo de actividades que se puedan estar haciendo en redes sociales, como por ejemplo lo que esté tuiteando, lo que esté diciendo, que nos permita entender qué capacidades puede tener esta persona para demostrar su talento en nuestra organización, porque en nuestra organización valen unas personas pero otras no. Con lo cual el currículum es que yo efectivamente no vale para nada, pero ni el mío. Lo digo de verdad, ni el mío, siempre lo digo. Pero eso lo que pone de manifiesto es que tú persigues identificar unos valores, unas actitudes. ¿Qué buscas en esas herramientas?
Bueno, busco la capacidad, o sea, esas herramientas son un primer paso, lógicamente, pero luego el talento, para identificarlo, hay que verlo, hay que hablar con él, hay que entrevistarlo, hay que buscar aquello que tú estás buscando. Yo, para mi compañía, busco unos factores que no son los mismos que seguro que busca María para la suya, y esto ya empieza a verse en la entrevista. Es un arte. ¿Nos podrías comentar algunos de esos factores? Capacidad de adaptación. Un tema que miramos mucho es long life learning, es decir, alguien que esté dispuesto a reinventarse constantemente y nunca te cuente yo he hecho y por eso ya presuma que lo que va a hacer en el futuro es lo importante, sino a mí me gustaría aprender esto, lo otro. Buscamos la curiosidad y la capacidad para trabajar en equipo y esto se detecta en una entrevista. María. Yo no creo que sean tan diferentes, ¿eh? Yo creo que... Me alegro. No, es así. Yo creo que efectivamente la capacidad de adaptación es lo más importante. Lo que he dicho, la curiosidad. Yo miro muchísimo la curiosidad porque me da una idea realmente también de la capacidad de adaptación. Yo sí miro, fíjate, yo no miro el currículum tanto, pero cuando son recién graduados sí me gusta mirar las notas, porque para mí también eso me dicen que es buena una persona o su capacidad de esfuerzo. Eso lo miro. Y luego yo miro cuando contrato a una persona el papel que hace en el grupo. O sea, a mí hoy por hoy lo que yo tengo que mirar es, a ver, en qué habilidades me faltan, qué tengo que complementar. O sea, cada vez tengo más la idea de ecosistema en la cabeza de mi área cuando recluto nueva gente. Pero dicho eso, a tu pregunta, lo que decía antes, para mí, en la gente de mi primer nivel, probablemente la habilidad más difícil que más valoro es precisamente la capacidad de reclutar bien, porque tienes razón en la pregunta, realmente, y me da igual que sea un currículum o lo que sea, pero realmente tienes pocos momentos de verdad antes de que llegue el día 1 que la persona esté sentada en su mesa, donde tienes que bucear en el interior de alguien y ser capaz realmente de imaginar cuál es el potencial que está ahí dentro. Y para mí eso es una mezcla de experiencia, pero también de intuición, ¿no? Y eso es difícil, ¿no? Con lo cual yo creo que no es fácil y para mí es uno de los, desde luego, de las habilidades más importantes en mis equipos. Poder leer a la gente por dentro. Vamos a ver si hay alguna pregunta más. Sí, por allí. Hola, buenas tardes. Primero, dar la enhorabuena por lo que estáis hablando. Sobre todo me gusta una palabra, que es la palabra reciclar. Yo vengo del mundo del reciclaje del vidrio y entonces, cuando he oído la palabra reciclar, la verdad es que he oído en mi mente el vidrio tirando en los contenedores. Y entonces, justamente hablando de reciclar, hay una cosa que casi el 80% de las empresas son empresas pequeñas y estamos hablando de la cresta, ¿no? de que estamos en una cresta ahora mismo. Entonces, esas empresas que ahora mismo están dudando si realmente están en una nueva era, si no, ¿qué tenían que hacer? ¿Cuáles serían los pasos o qué le dirías a esas empresas para que se sumergieran dentro de esa cresta y no perdieran competitividad y fueran empresas relevantes en el siglo XXI y no se quedaran atrás? Bueno, esto nos daría para elaborar mucho, yo creo que quieren cerrar, pero porque me has dicho qué les dirías a estas empresas, yo les diría que este es un mundo en el que ya el más grande no es que el que sobrevive, sino el más rápido. Y ser pequeño en sí te confiere la posibilidad de ser más rápido. Y esto es pura teoría darwinista. En la supervivencia de las especies no es el más grande el que sobrevive, sino el que más capacidad de adaptación tiene. Y creo que empresa pequeña que entienda que esto es una ventaja competitiva se puede poner las pilas y incrementar su nivel de ambición. ¿Alguna pregunta más? Pues muchísimas gracias a los tres. Yo he tomado algunas notas para llevarnos todos deberes a casa. Yo insisto en esa pregunta que, como decíais, da para mucho. El gran desafío es ¿y cómo lo hago? ¿Cómo me lanzo a esa piscina? Debemos comenzar por saber que nuestro minuto 28 ha llegado.
Necesitamos aprender nuevas capacidades para hacer que las organizaciones se muevan y empiecen a nadar en esa charca, en esta nueva era. María Garaña, me quedo con esa frase de más allá de lo digital, vivimos en un mundo de las emociones, tenemos que volver a ser niños, a volver a aprender, nos ha recordado Javier, debemos volver a aprender y muchas veces a desandar lo andado. Debemos saber que los retos que tenemos por delante y transicionar. Hay que ser conscientes de que no hay dos economías distintas, sino una sola economía. Europa tiene la oportunidad de inventar nuevos modelos organizativos. Es más fácil crearse que transformarse. Uno de los grandes retos es contratar bien y entender qué es lo que mueve a los empleados con talento. Y a quienes tienen talento, saber lo que se quiere y tener muy claro lo que no se quiere. Me apunto a algo muy importante. Debemos liberarnos, eso sí, de los cenizos y ponernos a trabajar todos en equipo. Estamos en la mitad de la tabla en la aplicación de la tecnología, con lo cual tenemos una oportunidad inmensa de mejora. Pongámonos a ello. Muchísimas gracias a los tres por acompañarnos esta tarde. Gracias, chicos. Un aplauso. También quiero dar las gracias a todo el equipo de comunicación de Bankinter y a los empleados de la territorial del banco, a Ana Lobato e Iria Gómez y a todo el equipo técnico de Castilla y León Televisión, a Mario y a Borja y, como no, al equipo de este LAVA, de esta sala Concha Velasco. Es un auténtico lujo trabajar en un lugar como este y dar las gracias también a V-Systems, sistemas audiovisuales, que también han sido los encargados de esta maravillosa puesta en escena. Hasta aquí el Innovation Day del año 2017, una iniciativa de Bankinter y Castilla y León Televisión que este año ha contado con la colaboración de Air Europa y Telefónica. Muchas gracias a todos los que nos habéis hecho un hueco esta tarde para acompañarnos y espero que este encuentro haya servido de mucho. Nos ponemos ya a trabajar en el Innovation Day del año 2018. Gracias a todos.